Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, según donde nos encontremos. Aquí me he tomado unos minutos dentro del Congreso de Medicina Antienvejecimiento que está ya por terminar. Estamos actualmente en la última sesión que tiene que ver sobre inteligencia artificial. Y bueno, me tomé unos minutos para venir a conversarle y para darle muy buenas noticias a ustedes. Este es el Congreso Internacional de Medicina Antienvejecimiento, de Medicina de Longevidad, donde han habido una serie de conferencias interesantísimas y donde también yo tuve la oportunidad pues de estar como ponente presentando el modelo integrador, que quizás ya algunos de ustedes conocen, ¿verdad? Especialmente aquellos que han estado neurocodificados ya, que es el modelo estándar del desempeño o diseño humano. Es ese modelo que ahí estuvimos debatiendo sobre sus ventajas. Muy interesante la opinión de una gran cantidad de expertos que han venido desde distintos lugares del planeta a conversar acerca de las posibilidades y oportunidades que tenemos de tener una vida cada vez más longeva. Incluso hay un colega, José Luis, que es venezolano y que nos presentó una disertación sobre la muerte de la muerte. Es decir, ese oxímoron de voy a matar la muerte, ¿no? Que es una de las aproximaciones importantes que se está trabajando. Ya, por ejemplo, una de las ponencias fue presentar lo que se llaman los superlongevos, que son aquellas personas que pasan de 110 años. Hay más de 300 personas identificadas en el mundo, según nos estuvieron explicando, que pasan de los 110 años y que además tienen una serie de características que es común a todos ellos. Por ejemplo, gozan de un excelente humor, no le tienen miedo a la muerte, no se ocupan de la muerte, se ocupan de la vida, de lo que están viviendo, de lo que están haciendo, tienen excelentes relaciones con los demás, generalmente viven o con familiares o con amigos, son pocos, muy pocos realmente los que, por ejemplo, están en estos centros de ancianatos, ese tipo de cosas, sino que siguen viviendo en su contexto donde acostumbraban vivir. Uno de los aspectos interesantes, el 90% de estas personas son mujeres, buena noticia para ustedes las mujeres, ¿verdad? Y incluso también otro aspecto es que en general comen según sus costumbres, según sus tradiciones, pero comen muy poco. Son muy activos, es decir, no les gusta mucho estar en sedentarismo, sino que han sido personas muy activas a lo largo de la vida. Han respirado aire puro, han estado en contacto, mucho contacto con la naturaleza y otra serie de características que iremos desglosando a lo largo de los días, a lo largo de los próximos sábados, donde continuaremos hablando sobre este asunto del envejecimiento. La búsqueda, hay el consenso general entre todos los especialistas, vinieron especialistas de muchas partes del mundo y hay el consenso, hay el acuerdo en el sentido de que hoy por hoy tenemos muchísima información valiosa, quizás mucha de ella en detalles de moléculas, detalles de ciclo de sueño-vigilia, detalles que, bueno, algunos los iré comentando, que más que todo son trabajo para los especialistas, ¿no? Pero que sí hay una recopilación acerca de cuáles son aquellos elementos importantes para mantener una vida longeva y saludable. Y también hay una parte de estética, también del desarrollo de técnicas, sobre todo técnicas con sustancias y técnicas de intervención quirúrgica sencilla,
para, bueno, esto de las arrugas, etcétera, etcétera, ¿no? Mantener una piel lozana. Y cada vez más hay la inclinación hacia la utilización de ciertas moléculas, es decir, de procedimientos bioquímicos para lograr esa vida prolongada, o una vida prolongada y saludable. En este sentido, pues me parece muy interesante, sobre todo ese aspecto, que hay consensos alrededor, por ejemplo, del papel de las vitaminas, del papel de los minerales, del papel de las enzimas, del papel de los precursores de sustancias naturales del cuerpo. Hay una tendencia a una disminución en el uso de los fármacos artificiales y un aumento hacia aquellos productos que configuran parte natural de la configuración de nuestro cuerpo. Esa es una excelente noticia que va más también en la línea de lo que nosotros hemos venido trabajando en nuestro equipo, ¿verdad? Y que algunos de ustedes, los habitués, conocen o han podido conocer a lo largo de estas conversaciones de lo que llamamos Hablemos Claro, ¿verdad? Que como siempre insistimos, se trata de una visión inspirada en los aportes del conocimiento científico, que después de todo es el conocimiento más seguro con el que contamos en la actualidad y el que más se aleja de la especulación, digamos, de autoengaño, de ignorancia, de ese tipo de cosas, ¿no? Un poco durante mi presentación estuvimos conversando acerca del papel importante de la imaginación, ¿no? Y ahí incluso tuvimos una controversia, ¿verdad? Con otro colega, en donde destacamos porque él defendía lo de la meditación budista, la meditación que busca poner la mente en reposo absoluto, que yo le decía, bueno, sí, es muy valiosa, es muy saludable, pero para nosotros los occidentales es un poco engorrosa en el sentido de que requiere muchos años de formación, muchos años de concentración, muchos años de práctica. Frente a eso nosotros proponíamos la meditación guiada, que es la meditación con un foco de atención en un tema específico, tema que tiene que ser positivo, que era otra de las cosas también que destacaban sobre las personas con super longevidad, ¿no? Vamos a ver, Yolanda, a ver si puedo aquí incluirte. Un saludo y un abrazo para Marité también y para todos los que se van incorporando por allí, Marco, Diana, etcétera, etcétera, así como algunas personas que creo que están entrando por primera vez. Entonces, en este marco de este congreso, hemos podido pasar un par de días estupendos de todo el día en conferencias, todo el día en descubrimientos interesantes de muchos médicos y de muchos especialistas en bioquímica, en estudios moleculares, donde destacábamos ese giro importante que está dando la medicina, de una medicina que se basaba más que todo en un criterio anatómico fisiológico y que ahora profundiza cada vez más en el aspecto de los estudios moleculares y de las rutas metabólicas que van siguiendo las distintas sustancias que nosotros consumimos, al lado de también el consumo, ¿verdad?, de esos otros alimentos tóxicos o venenos que nosotros llamamos comunicación, que llamamos palabra, que llamamos interacción humana, ¿no? También un consenso alrededor de que no se trata de una sola variable o no se trata de uno solo de estos distintos elementos que hemos de tomar en cuenta, sino de la profunda interacción entre todos ellos, adaptados a la condición particular de cada persona. Es una noticia excelente en el sentido de lo que hemos venido sosteniendo también a lo largo de estas conversaciones, que es la idea de que vamos a una medicina personalizada, vamos a una atención
no solo médica, sino psicológica, social, donde participan todos los elementos importantes de la sociedad como para que nosotros podamos tener una vida cada vez más saludable y dentro de eso acompañarnos de una longevidad sostenida, de una longevidad saludable, de una longevidad llena de energía. Otro de los aspectos que también aquí se mencionaba era el ejercicio de mediana intensidad, el ejercicio de mediana intensidad como un recurso importantísimo para el sostenimiento de nuestra salud. Y una de las cosas que también consensuadamente estuvimos conversando es la relación entre el cerebro y los músculos, y particularmente entre el cerebro y la musculatura estriada, es decir, la musculatura voluntaria, esos 600 y pico de músculos que nosotros tenemos y la importancia de estarlos moviendo, de mantenerlos activos, combinando todo eso con momentos de reposo, con momentos de relajación, con momentos de sueño, donde el sueño es uno de los factores importantísimos. Ya eso también lo habíamos conversado en algunas sesiones anteriores, del papel que cumple el sueño en nuestra salud. Muy importante el papel, por ejemplo, de la melatonina, que la melatonina secretada por la glándula pineal es como el director de orquesta de los relojes de nuestro cuerpo. Una de las cosas que hacía hincapié el especialista, en este caso sobre cronobiología, es que cada célula tiene su relojito propio, pero que todos esos relojitos que hay en cada célula de nuestro cuerpo están sincronizados desde la glándula pineal a través de la melatonina producida por la glándula pineal, que coordina la producción de melatonina en cada célula y en cada órgano para mantener un equilibrio, para hacer como una especie de orquesta, una orquesta que toca una pieza fundamental, una pieza específica, ¿no? Otra de las cosas interesantes es cómo, por ejemplo, hay grupos de trabajo que están en el proceso de revertir el envejecimiento. Hay una serie de personajes en los cuales se le mide el envejecimiento biológico y el envejecimiento temporal, y cómo pueden echar el cronómetro hacia atrás tomando una serie de medidas específicas para lograrlo. Entre esas medidas específicas están, bueno, un poco lo que también hemos conversado en otras partes sobre el vector vital, ¿verdad? En primer lugar, el tipo de movimiento, que ya he señalado, ya he insistido un poco en la idea del ejercicio de mediana intensidad, la construcción de músculo estriado, como un colaborador profundo para mantener el ciclo sueño-vigilia de una manera equilibrada, para que haya actividad en el día y reposo profundo durante la noche, porque cada uno tiene su función que complementa la del otro. Entonces, por ejemplo, esa relación entre movimiento en la etapa en que estamos despiertos con la luz del día y el momento de la noche, el momento cuando baja la luz, la intensidad de la luz, y entonces se dispara esa melatonina que va a ser como una especie de protector del dormir a través de mantener el cuidado, mantenimiento y reparación oportuna de la melatonina de cada célula. Y como nos dice aquí Marco, ¿verdad? Para parar un poco de envejecimiento, sí, la creación de masa muscular. Incluso ahí me encontré con algunos colegas que tenía muchos años que no veía, ¿no? Entre ellos Juan Carlos Méndez, que fue el fundador de ALMA, la Academia Latinoamericana de Medicina Antienvejecimiento, junto con un grupo de colegas, entre los cuales
me cuento yo, hace 25, o quizás algo más de 25 años atrás, y que había un poco dejado de participar en la academia, pero que ahora estuvimos conversando para reintegrarme también a dar clases en la academia. Eh, y entonces, esta, este equilibrio entre ese ejercicio, esa construcción de masa muscular que permite la construcción de moléculas que ayudan al cuidado y al mantenimiento de las neuronas cerebrales a través de toda una serie de cambios moleculares y que favorecen, por ejemplo, la mejor disposición de la sinapsis nerviosa y que, por ejemplo, ayuda en la prevención del Alzheimer, en la prevención de las distintas formas de demencia, en las distintas formas de deterioro cognitivo, favoreciendo que uno pueda tener una buena memoria, una buena inteligencia durante muchos años. A estos personajes que han sido súper ancianos, ¿verdad? Que pasan de los 110 años, una vez que fallecen le hacen autopsia. Y en estas autopsias hacen estudios acerca de la producción de distintas proteínas que se identifican con el proceso de envejecimiento y de sus efectos que tienen sobre los distintos tejidos. Y precisamente una de las cosas interesantes es que estas personas se mantienen como en un proceso de mantenimiento del rejuvenecimiento durante muchos años. Y fíjense, una de las cosas que me llamaba la atención poderosamente es la idea de que estas personas suelen tener una teoría acerca de por qué se mantiene ese estado. Y esa teoría varía muchísimo de unas personas a otras, ¿no? Esa teoría hacía que unas personas, por ejemplo, había una persona que decía que tomarse un trago de whisky una vez a la semana era su secreto. Otros decían que era el mantener el buen humor, otros decían que era el comer poco, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero lo interesante es que para esa persona funcionaba esa teoría. Esa teoría hacía que la persona tuviera una serie de decisiones mentales y metabólicas que favorecían el proceso de mantener el envejecimiento. También, por supuesto, el factor genético. El factor genético es un factor importante. Recordemos que los genes son la fábrica de nuestro organismo. Los genes son el código fundamental a partir del cual nosotros estamos constantemente construyendo, deconstruyendo células, tejidos, pensamientos, emociones, sentimientos y acciones, y todo eso hace que, por supuesto, sea un programa completo, un programa en acción. Junto al movimiento y a el reposo, ese equilibrio, esa dinámica, como las olas del mar, ¿no? Una dinámica que se mantiene a un ritmo que tiende a ser constante, a un ritmo que mantiene una pauta. Por eso también el orden, por ejemplo, era otro de los aspectos importantes en estas personas, ¿no? Y el factor genético, por supuesto, clave para poder atender a todas estas cosas. Ahora, recordemos que epigenéticamente nosotros podemos abrir o cerrar esos códigos genéticos para que se fortalezcan o se debiliten. Incluso ya se han comenzado a ver realmente mutaciones que llevan a cambiar el código genético como tal. Esto es algo que todavía es controvertido, pero ya hay algunas señales que apuntan hacia que también esto, en la medida que mantenemos una disciplina alrededor de ciertos hábitos, ciertos comportamientos, ciertos patrones de acercamiento, por ejemplo, a medidas saludables, nuestras posibilidades de mantenernos longevos más tiempo aumenta significativamente.
Por supuesto, están también los accidentes como un elemento importante, un elemento epigenético que puede modificar este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, una fractura en una persona de edad avanzada no tiene el mismo significado que una fractura que tenga una persona joven. Las personas jóvenes tienen más posibilidades de repique saludable y que eso va disminuyendo con el tiempo. Pero todas estas medidas, todas estas investigaciones se están dirigiendo hacia, en primer lugar, cómo prolongar ese periodo, digamos, productivo, ese periodo de fabricación positiva, más tiempo, y además cómo poder revertir el proceso normal, por ejemplo, de cómo van decayendo aquellas moléculas que contribuyen a ese estado. Por ejemplo, la hormona de crecimiento, en las investigaciones se ha mostrado cómo la hormona de crecimiento, después de los 28 años, comienza a bajar progresivamente su representación en nuestro organismo. Comienzan a bajar las cantidades que producimos y con distintas estrategias, sobre todo con estimulación, por ejemplo, de la dopamina, de la oxitocina, es decir, con la alegría, con el bienestar, con la seguridad, con el desarrollar competencia de sobrevivencia sin mucha complicación, hace que se retrase esa degradación de la hormona de crecimiento e incluso se revierta, ¿no? Incluso utilizando precursores de la hormona de crecimiento y en algunos casos la propia hormona de crecimiento. Por ejemplo, se habló mucho del papel del magnesio, que aquí Marbelli nos pregunta por ello, ¿no? Hay algunos compuestos, por ejemplo, de magnesio, que son preferibles frente a otros, ¿no? Por ejemplo, el tartrato de magnesio para las funciones cerebrales, el citrato de magnesio para el mejoramiento del tubo digestivo y así distintas composiciones de magnesio que el magnesio tiene papel fundamental en todos los procesos metabólicos, en todos los procesos moleculares que contribuyen a la construcción de cuerpos. Y por eso es tan importante. Y se insiste mucho, y también esto había consenso entre todos los participantes, que es necesario tomar complementos de magnesio porque el magnesio se ha agotado en la tierra y por lo tanto las plantas tienden a tener menos cantidad de magnesio, los animales que comemos también, aquellos que tenemos dieta animal también, los animales también tienen menos magnesio y por lo tanto nosotros recibimos menos magnesio que el que se recibía en otras épocas. Entonces por eso la sugerencia es tomar complemento. Ahora, como todo, bajo estricta vigilancia médica. ¿Por qué? Porque todo en defecto o en exceso puede ser contraproducente. Un exceso de magnesio también puede producir daño en los mismos huesos, puede producir daño en el comportamiento cardíaco y también puede producir una sobreexcitación en el sistema nervioso y por lo tanto sí hay que usarlo con prudencia, hay que usarlo con prudencia, hay que usarlo bajo la guía de profesionales. Realmente el llamado es también a que sí, a que todas estas cosas las hagamos bajo vigilancia, con un profesional de confianza, con un profesional que vigile la personalización de los tratamientos. En esto también hay consenso. El consenso a que cada vez más vamos a la personalización y al registro de variables que permitan esa personalización. Por ejemplo, ahí lo que vimos uno de los programas, el programa de computadora, que se están utilizando, por ejemplo, acá en España, se está utilizando en hospitales y clínicas, donde determinan la cantidad de ciertas proteínas que te hablan de cómo está tu proceso de rejuvenecimiento o envejecimiento. Y entonces, antes de dar de alta a los pacientes, le aplican este test, porque si en el test sale bien, en el test sale que está en proceso
de entropía positiva, la persona es dada de alta. Pero sin embargo, si sale negativo, más bien lo deja más para explorar qué cosas pueden estar pasando dentro de ese organismo que no hayan detectado en el caso particular por el cual la persona fue hospitalizada. Fíjense, estos son avances, pero muy, muy importantes, avances que marcan una gran diferencia con lo que sabíamos hasta ahora. Por eso es que los más optimistas están hablando de que la inmortalidad está a la vuelta de la esquina, ¿no? Hay otros que no son tan optimistas, en eso no hay el consenso, ¿verdad? Pero se sigue investigando, se sigue avanzando, se sigue buscando. Lo cierto es que sí, ya tenemos bastantes pistas seguras, importantes, para con una atención vigilada, personalizada, ayudar a las personas a revertir procesos patológicos asociados al envejecimiento. Ahora, ¿qué es la otra cosa interesante? Que todas estas inclinaciones, vamos a llamarlas moleculares, que actúan sobre el metabolismo, inciden sobre todo el proceso salud-enfermedad. De tal manera que ya estamos obligados a cambiar la visión médica. Eso es una de las cosas en las que yo insistía, porque seguimos viendo las especialidades médicas como la ruta adecuada para enfocar los problemas. Y resulta que esa visión tiene una base en una observación biológica, anatómica y funcional por órganos y sistemas. Entonces, por supuesto, eso hace que tengamos el hepatólogo, que tengamos el traumatólogo, que tengamos el dermatólogo y que entonces el dermatólogo soluciona los problemas de piel con una crema o con algo, cuando, por ejemplo, allí una de las ponencias fue de un dermatólogo que está trabajando con la microbiota intestinal y que está trabajando con probióticos para mejorar la apariencia de la piel, ¿no? De tal manera que ya todo está interconectado, como decimos en Neurocodex, ¿verdad? Todo está conectado, todo se vuelve transformado para evolucionar permanentemente. Entonces ya no podemos enfocar el asunto de la salud y la enfermedad unilateralmente desde especialidades, sino que tenemos que tener esta visión completa de las cosas, atender en equipos a cada persona y utilizar al especialista o al disciplinario correspondiente. Pues yo insistía en mi ponencia en que, por ejemplo, ahora, a partir de ahora, si nosotros queremos brindar realmente una atención plena, tenemos en un momento dado, al ver un paciente, podemos decir, necesitamos al abogado, consulta a este abogado, o necesitamos a la policía, consulta a la policía, o necesitamos, por ejemplo, al panadero, consulta al panadero, ¿para qué? Para decirle al panadero, por favor, haz pan de centeno, porque el pan de trigo ya hemos demostrado que todos tenemos algún grado de celiaquez, que varía de uno a otro, pero que en todo caso en todos va a producir la famosa inflamación de bajo desempeño que está en la base de todas las enfermedades que podemos padecer, ¿no? En esa relación, como lo dice aquí Marco, ¿verdad? Que la microbiota forman la mayoría de componentes para que el cuerpo funcione mejor. Sí, se trata de una relación entre las bacterias que nos ocupan, y bueno, hemos hecho énfasis en las bacterias del tubo digestivo, particularmente la del intestino, pero lo mismo pasa en la piel, lo mismo pasa en la boca, lo mismo pasa en la oreja, lo mismo pasa en la nariz. Hay una microbiota en cada uno de esos lugares que interactúa con el cuerpo para beneficiar o para perjudicar. De tal manera que ese elemento es bien importante. Marbelli que nos dice que cura la osteoporosis. La osteoporosis precisamente es consecuencia de una caída de la hormona de crecimiento acompañada de alteraciones en todo el sistema endocrino, tiroides, fundamentalmente, ¿verdad?
corteza adrenal, etcétera, etcétera, que hace que haya un secuestro del calcio, no lo utilicemos adecuadamente para la construcción de las células que conforman el hueso. Por eso es que el tratamiento es un tratamiento, en primer lugar, tiene que ser personalizado, viendo cuál es digamos, de las rutas metabólicas, cuáles son las que en particular esa persona está fallando, ¿verdad? Podemos, por supuesto, por ejemplo, si una persona que es mayor de 45, 50 años, indudablemente que tiene que ver con la caída de la hormona de crecimiento, tiene que ver con con el mal funcionamiento de la melatonina, tiene que ver con el mal funcionamiento de las neuronas dopaminérgicas que controlan toda la caída hormonal y por lo tanto hay que buscar cómo restablecer ese equilibrio. Este es el cambio fundamental que estamos empezando a ver en el mundo del proceso salud-enfermedad. Y por eso es que digo que ya no es la visión restringida de únicamente el papel del médico, sino que ahora tenemos que contar en un momento dado con el psicólogo, con el trabajador social, con el trabajo donde se desempeña la persona, por ejemplo, el estrés, ¿no? También otro de las exposiciones tuvo que ver con el estrés, toda una mesa dedicada al estrés, donde todo lo que nosotros hemos venido diciendo a lo largo de estos años se corrobora y se amplifica en el sentido de que efectivamente hay que ir a una atención personalizada y olvidarnos ya de esos universales, aunque pueden ser recomendaciones, como siempre indicamos en nuestro espacio, de probar, ir probando, observando los resultados y si no le dan resultado, las medidas, digamos, generales o las medidas particulares de la persona como tal, pues ahí es el momento de acudir al profesional indicado. De la misma manera que, por ejemplo, si usted tiene un problema legal, va al abogado porque es la persona que conoce las rutas metabólicas, las rutas metabólicas del derecho para que usted llegue a buen éxito. El profesional de la salud, el que conoce las rutas metabólicas que lo van a llevar a un estado de salud y de bienestar. Y por eso también es un trabajo en equipo transdisciplinario, donde cada uno de los distintos profesionales, de las distintas disciplinas de las que nos ocupamos los seres humanos, tiene algo que decir o algo que hacer en un momento dado. Por eso decía que en un momento dado puede ser una intervención en la gerencia del lugar donde trabaja la persona, puede ser una intervención en algún familiar o en la familia como grupo, puede ser una intervención en la atmósfera. Por ejemplo, uno de los papeles que se estaba viendo allí era el papel del viento en el sostenimiento de las raíces de los árboles como modelo para entender que sí, que hay un eustrés, que hay una tensión que es necesaria, una tensión mínima necesaria que hemos venido evitando en los últimos años y que lo que traen como consecuencia es un deterioro prematuro de nuestras posibilidades y oportunidades. De tal manera que, bueno, como pueden ver, el espectro es amplio. En los días sucesivos vamos a ir hablando de estos distintos tópicos. Voy a dar recomendaciones generales. Esas recomendaciones generales ustedes las pueden ir probando, se las pueden ir transmitiendo a otra persona y recordando que cuando se necesite ayuda hay que buscar la ayuda. Recordemos que entendemos la ayuda como el primer grado de ayuda se llama acompañamiento, es decir, tener buenos pares con quienes acompañarnos en la vida. El segundo nivel es apoyo, es decir, te presto mi hombro para que te recueste si estás pasando por una situación que necesites recostarte. El tercer nivel es nivel de ayuda directa, es decir, yo activamente te saco de una situación problemática. Y el cuarto nivel, que es la asistencia profesional, que son aquellas personas que nos dedicamos a hacer lo que otras personas no pueden hacer. Lo que siempre hemos dicho de este espacio,
Este espacio está dedicado a recoger la información valiosa y útil para vivir cada vez mejor, que por supuesto por las distintas actividades que tienen todos y cada uno de ustedes, no se pueden dedicar a eso y que nosotros nos dedicamos profesionalmente a eso y se las ofrecemos pues en cada sábado y si es necesario pues vamos más allá cuando así lo amerite. Así que sí, este live queda guardado en mi lugar, dr.0estrés, ya lo conoces, ¿verdad? Pero ya sabes, no importa que entres tarde, lo buscas allí en mi base de datos y puedes verlo en cualquier momento, igual que creo que voy por 300 no sé cuánto, algo así, cualquiera puedes ver los distintos espacios y también va a ir siendo colgado en la página web de neurocodex.org. Neurocodex terminado en x.org. Y muy pronto estaremos también en un espacio en YouTube. Ya estamos haciendo los avances para ello. Y bueno, por ahí estaremos completamente a la orden. Por ahora no me queda sino decirle, bueno, espero que nos sigamos viendo por acá. Estamos completamente a la orden. Y un abrazo y seguimos hasta el próximo sábado.